Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Asociación de Profesionales de Fibrosis Quística, les agradezco la participación en este último webinar del año 2020, que realmente fue tan distinto para todos nosotros, donde brindamos desde ya nuestra admiración y respeto a todos los profesionales de la salud que han estado involucrados en una u otra forma en esta pandemia. Hoy abordaremos el tema de la afectación de vía aérea superior en fibrosis quística. Es un placer para mí realizar la coordinación del evento junto a Claudio Castaño, pediatra neumonólogo, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Garrahan. Brevemente les cuento cómo será la dinámica de funcionamiento del webinar. En primer lugar, el doctor Fernando Meneghetti, pediatra neumonólogo, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de Niños Orlando Alasia de la ciudad de Santa Fe, nos presentará un caso clínico para introducirnos en el tema. En lo personal, creo que tenemos muy incorporado y aceitado el manejo y monitoreo de la colonización en lo que hace a la vía aérea inferior en los pacientes fibroquísticos, pero con el concepto de vía aérea única, debemos también tener en cuenta que tanto la vía aérea superior como los senos paranasales afectan la calidad y la salud de vida también de nuestros pacientes con fibrosis quística. Una vez finalizada la presentación de su caso clínico, Fernando realizará 3 breves preguntas para que todos votemos, luego de los cuales tendremos la disertación de nuestro invitado, el doctor Johann Mais, director del Centro de Fibrosis Quística de Brandenburg, Alemania. Finalmente, abriremos el espacio de preguntas pertinentes al caso clínico y a la presentación de Johann. Les pedimos que las preguntas se hagan solo a través del icono de preguntas y respuestas, por lo que no se debe usar el chat ni para preguntas ni para saludos. Agradezco también la confianza de Lina y el apoyo técnico de Coti y de Matías, y especialmente, como en todo webinar y todo, uno tiene que hablar de los conflictos de intereses, y yo realmente tengo conflictos de intereses, no con laboratorios, sino personales. Por un lado, a Gioian, desde que lo escuché la primera vez, obviamente, lo admiro profundamente por su forma didáctica y su claridad de transmitirnos los conceptos y de meternos en nuestra vía aérea superior, la vía aérea superior de los pacientes con fibrosis quística. Así que mi máximo respeto para con él. Y por el otro lado, Claudio y Lina, obviamente también los quiero y los conozco hace muchísimo tiempo también que me soportan, y el que más me ha soportado en los últimos años también ha sido un gran amigo personal, con el que tengo peor conflicto de intereses, que es el doctor Meneghetti, que ha sido mi compañero de habitación en los últimos 15 años en casi todos los congresos prácticamente. Así que, empezando en serio con el webinar, los dejo ya ahora con el caso clínico del doctor Fernando Meneghetti. ¿Podés compartir pantalla, Fernando? ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, y para mí es un honor poder ser un anfitrión del doctor Johann Mais. También expreso las mismas palabras que Fernando respecto de la admiración y el respeto que tenemos hacia él. Y quería, para introducirlos, contarles un pacientito perdón. Tiene 23 años, es un muchacho que completó la transición desde el Hospital de Niños a un centro de adultos de la ciudad de Santa Fe, que fue diagnosticado de fibrosis quística a los 15 días de vida. Se sospechó desde el inicio por la presencia de un hilio meconial, con un test del sudor de 96 y uno de 104. El estudio genético es un delta F508 y la otra mutación una G85E, es decir, que tiene una mutación de clase 2 y otra de clase 1. En la historia clínica figuran internaciones por su hilio meconial, y se internó durante los 2 primeros años de vida por deshidratación con alcalosis hipoclorémica. Vivimos en una zona muy calurosa y este es un fenómeno que lo vemos cada verano con algunos pacientitos que no se suplementan adecuadamente con sales. El índice de masa corporal es de 18, este es el último. Esto fue uno de los efectos de la pandemia, me imagino que será así con muchos. No lo controlamos desde enero de 2019, desde el año pasado. Solamente hemos tenido algún chequeo telefónico a través de la neumonóloga de adulto que lo sigue ahora,
con una función pulmonar muy buena, su último BSU-1 fue de un 106%. Tiene rescate en todos los cultivos de puto de un Staphylo aureus meticilino sensible y tuvo el primer aislamiento a Pseudomonas aeruginosa en el año 2016 y que erradicó con un tratamiento de supresión. Ha recibido múltiples oportunidades, tratamiento vía oral, con amoxicilina, clavulánico, trimetroprima sulfametoxazol, clindamicina, acitromicina. Esto en cada exacerbación leve recibía tratamientos vía oral. Pero siempre fue un niño y después durante su pubertad y adolescencia que refería síntomas de obstrucción nasal persistente que fueron notorios desde los 6 años de vida. Y ha recibido en distintas épocas cultivos de lavados nasales, que los empezamos a hacer desde los 15 años de vida, siguiendo los lineamientos de Johann Mainz, donde siempre hemos rescatado también Staphylo meticilino sensible de su vía aérea superior. Fue medicado en distintas oportunidades, como mupirocina tópica, lavado de clorhexidina, lavados nasales con solución salina, con concentraciones que van del 3 al 7% según las tolerara, nebulizaciones con el Pulmozyme, ha realizado spray con corticoides, hemos utilizado budesonide, fluticasona, mometasona. Ahí les muestro un par de imágenes, una que el Parisinus no lo pudimos conseguir con este chico, a pesar de que está mutualizado y además dependía de la salud pública, nunca hemos podido conseguir el compresor. Pero bueno, ahí tienen uno de los sprays en aerosoles que se consiguen en la Argentina, que se puede hacer con lavados nasales y ese contiene solución salina al 3%. Estas son algunas de las radiografías, rescatamos de que era muy pequeñito. La primera que ven a mano izquierda, siempre con sinusitis maxilar y desarrollo de las celdas hemorroidales. En la segunda, que es una foto más de la pubertad, también ven ocupación de los senos maxilares. Y fíjense cómo empiezan a desarrollarse los hemorroidales, que son muy amplios, y en la tomografía podrán ver la ocupación con destrucción de los procesos uncinados, desviación del tabique y una pansinusitis. En la próxima radiografía, con algún problema para pasarla, les comparto una tomografía, una de las últimas que tiene, donde tiene bronquiectasias a todo nivel, lóbulo superior, lóbulos medio y lóbulo inferior, pero en un muchacho de esta edad coincidirán conmigo que el compromiso pulmonar, o por lo menos vemos pacientes que a esta edad tienen mucho más presencia de bronquiectasias. En él es una tomografía que uno podría decir, por la edad que tiene, aceptable, ¿no? Y al examen físico y preguntándole a él, bueno, siempre le preocupó la litosis, la falta de ventilación de vía aérea superior, la presencia de pólipos que se podían ver al examen físico, como pueden ver en esa foto cuando era muy chiquitito, donde se ve un pólipo sin necesidad de ningún otoscopio ni nada. Y en la otra foto, y estas son todas fotos que nos ha permitido poder compartirlas, y su madre también, donde tiene un hipertelorismo orbital, esta separación entre los ojos con un agrandamiento o un ensanchamiento del puente nasal. Síntomas que no tenía nuestro paciente: la descarga nasal anterior o posterior, no tenía ruidos nasales y no tenía episodios de epistaxis. Nosotros utilizamos el SNOT 22, que es un score es muy fácil de usarlo, puede llenar el paciente, y sus resultados siempre nos han dado entre 40 y 52 por síntomas vinculados fundamentalmente a la obstrucción. En el año 2009, en enero de 2009, hace ya 11 años, se le hizo una endoscopía, el servicio de otorrinolaringología. Las imágenes no pertenecen a este paciente, pero arriba pueden ver una endoscopía normal, y en la de abajo pueden ver pólipos, inflamación, cambios en la mucosa. Se veía poliposis y fue sometido a una cirugía para permitirle
una adecuada ventilación de vía aérea superior, pero con el score de SNOT, cuyo máximo score es 21, él tiene siempre 40-50, es decir, sin cambios respecto al anterior, y en este caso también las fotos son ilustrativas. En el año 2016 comparte un artículo del doctor Johan Mainz respecto a una mujer que tiene hipertelorismo orbital con un compromiso sinusal muy importante, según señalan las flechas del estudio imagenológico que realizaron, y esto nos llevó a revisar a nuestros pacientes, y le comparto la foto de 3 de ellos. Recuerden que todas estas fotos fueron autorizadas por los niños y por los padres, donde vemos abajo a mano izquierda a nuestro paciente, el caso que yo les presenté puntualmente, pero estos son otros pacientes del hospital, donde también tienen ensanchamiento y las tomografías se corresponden también muy similares a la del paciente en cuestión. Y en el año 2019, el año pasado, en el último Congreso Argentino de Fibrosis Quística, presentamos un póster con 5 pacientes, y para destacar, fueron niños que recibieron el diagnóstico antes del año de vida, son niños y adolescentes con rinosinusitis crónica, todos tenían mutaciones de tipo 1 o 2, todos tenían insuficiencia pancreática, todos tenían compromiso respiratorio, todos tenían estafilometicilino sensible, y solamente 2 habían tenido rescate de pseudomonas, y todos tenían una adecuada función pulmonar, el más bajo del PEPS-1, era el 60% en un paciente de 17 años. Esto nos da una incidencia del 6% en los casos de fibrosis quística que nosotros tenemos en el hospital. Sin más que contarle de nuestro paciente y presentando estos casos de hipertelorismo, la idea es hacerle 3 preguntas ahora al público para que respondan de forma muy sencilla y conocer rápidamente qué situación tenemos en la República Argentina. Y dándole pie a que Johan Mainz en breve empiece con su exposición. Gracias. Por último, en la última diapositiva quería mostrarle que a principios de este año habíamos definido para la unidad de fibrosis quística de nuestro hospital, siguiendo los lineamientos de Johan, realizar el seguimiento de todos los pacientes con el score de SNOT, a todos tomarles lavados nasales y una muestra de esputo. Esto lo iba a hacer la kinesióloga, se enviaba a bacterio, interconsultábamos al servicio de otorrinolaringología del hospital, se realizaba una reunión interdisciplinaria y se decidía conducta y tratamientos posteriores. Por supuesto que la pandemia nos retrasó todo esto, y será un plan que tenemos ahora para el próximo año, si esta epidemia nos lo permite. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, la primera pregunta es, en su lugar de atención, ¿realizan ustedes evaluación de vías aéreas superiores en los pacientes con fibrosis quística? Tienen 3 respuestas posibles. Sí, si lo realizan sistemáticamente, es decir, a todos los pacientes. No, si no la realizan de ninguna forma, o en ocasiones según necesidad, según el paciente. Tienen 20 segundos para contestar cada pregunta. Esa es la número 1. Contamos 20 segundos. En la segunda pregunta, en su lugar de atención, ¿realizan control radiográfico, tomografía de senos paranasales en el seguimiento de las personas con fibrosis quística? Sí, si la realizan en todos los pacientes. No, si ustedes no la realizan. Y la tercera opción es según el paciente. 20 segundos para contestar. Y por último, si en su centro de atención cuentan con otorrinolaringólogo o especialista en vía aérea superior para la atención de pacientes con fibrosis quística. Sí,
no o consideran que no se necesita. 20 segundos para la respuesta y lo dejamos a Johan Mainz para escuchar con atención sus destacadas presentaciones. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Paso con Claudio. Buenos días, gracias Fernando. Gracias Lina por la invitación a coordinar junto con Fernando. Para mí es un gran honor presentarlo a Johan o Joaquín, como sería en castellano. Por suerte él, a pesar de habla perfectamente el castellano porque ha vivido bastante tiempo en Latinoamérica, de cuando era chico, y eso es una ayuda para todos nosotros, ¿sí? Y por otro lado, bueno, quiero agradecerle a él, siempre, cada vez que lo hemos jorobado con algo o pedido algo, ha contestado inmediatamente y esta no fue la excepción. Así que es un gran placer presentarlo. Joaquín es director del Centro de Fibrosis Quística de Neumonología y Alergia Pediátrica de la Universidad de Brandeburgo an der Havel en Alemania. La otra parte es media difícil de pronunciar o de decir, así que, bueno, de la Escuela de Medicina me imagino, pero entonces lo vamos a dejar así sin decirlo. Bueno, Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer y te escuchamos todo lo que tengas para decirnos y poder aprender. Muchísimas gracias, Claudio y Fernando, por la invitación, y me alegra tanto poder participar, que muchas veces no fue tan fácil porque yo no podía salir del trabajo de aquí, pero la pequeña ventaja que tiene la situación mundial con el COVID es que nos estamos acostumbrando a usar otros medios y nos podemos conectar con video de esa manera. Muchísimas gracias, Fernando, por tu excelente presentación, y la verdad que aquí en Alemania no todos usamos un programa tan elaborado como tú lo presentaste. Sí, yo viví en Lima como niño por 5 años y en esos tiempos también hemos viajado por Argentina, encantados del país. Nos fuimos hacia Ushuaia y más tarde ya como médico estuve en Buenos Aires varias veces, en Córdoba, y todo un encanto del país, y yo quisiera estar con ustedes ahora y creo que lo vamos a lograr en otras ocasiones. La afectación de la vía aérea superior en fibrosis quística. A ver si esas son mis disclosures. Yo me he mudado, he vivido en Henan, Jena, en la mitad de Alemania por unos 20 años, y ahora me mudé a Brandenburg, muy cerca de Berlín, que es una región como 45 minutos con tren, con vía al centro de Berlín, y una zona con un paisaje maravilloso, mucha agua. Para abajo uno puede irse hasta Hamburgo, a la derecha hasta Berlín con lancha, y en ese sitio yo estoy trabajando en una nueva universidad medicinal haciendo trabajo científico y clínico con fibrosis quística y un grupo aquí en Brandenburg. Ese es el sitio donde yo siempre paso al trabajo, y esas son las decoraciones de Navidad que ahora han puesto en los últimos días. Así, el manejo de la vía aérea superior es así que nosotros como neumólogos normalmente, perdone que mis folios son en inglés, normalmente la mayoría, y voy a hablar en español, ojalá que me entiendan y disculpen las faltas que lleva mi español. Pues los neumólogos hablamos de las vías aéreas superiores aquí arriba, en la garganta, y las inferiores en el pulmón. Los otorinos lo toman diferente. Para ellos la nariz es la vía aérea superior y la garganta la de abajo. Y nosotros debemos unir eso, como Fernando también lo dijo, lo debemos ver como un sistema unido ventilatorio de la nariz hasta la base del pulmón. Si tomamos una radiografía o un CT, siempre o casi un 100% de las imágenes, las placas van a ser patológicas.
Yo tengo que admitir que nosotros no lo hacemos frecuente, sacar placas radiográficas, eso no da tanta información, y con el CT eso da mucha, tiene afecta con la radiología, y MRI es algo muy caro, así que solo lo hacemos cuando hay problemas graves donde pensamos que hay que operar, que incluir al cirujano. Porque si damos esas imágenes a alguien de los otorinos que no conoce fibrosis quística, él siempre va a querer operar porque se ve un desastre. Aquí tenemos unos 7 pacientes con fibrosis quística. Aquí solo hay una mucosela en el seno maxilar. Aquí todo así como lo que enseñó Fernando, ocupado las maxilares izquierdas, aquí las derechas con pólipos, y aquí abajo todo lleno de pólipos, secreciones, y puede ser que ese paciente de aquí, con la A, no sienta tantos problemas, o al revés, sienta muchos problemas, y el abajo no diga que tenga problemas, así que esas imágenes no correlacionan con el nivel de síntomas en el SNOT que ustedes están usando, perfecto que lo están haciendo. De eso yo haría dependiente si es necesario tomar placas. Y estamos aprendiendo más y más, y también con el estudio que ustedes están planificando vamos a aprender más en ese sentido. Si sacamos una citología nasal de los pacientes con fibrosis quística, vamos a encontrar cambios inflamatorios en más de 90%, que van a ser infecciosos, específicos, alérgicos o no oponibles en alguno de esos sistemas. Pero si esperamos que nuestros pacientes nos hablen de sus síntomas, solo serán como un 10% de pacientes con fibrosis quística que se quejan por sí mismos de síntomas. Y nosotros no preguntamos. Y esa herramienta que Fernando enseñó, el SNOT 22, es lo mejor, que es tan simple de hacerlo en 2, 3, 4, 5 minutos. Y de eso ya aprendemos mucho y podemos ver si nuestra terapia ayudó de algún modo. Nosotros tenemos que preguntar, y eso lo hicimos aquí en un estudio en Alemania, incluyendo 187 pacientes de 4 meses a 68 años de fibrosis quística. Y hemos visto que como una tercera parte casi no tenía problemas, síntomas de rinosinusitis, pero como dije, tal vez cosas muy patológicas en la placa. Una tercera parte tiene síntomas intermitentes, menos que 12 semanas en el año, y una tercera parte tiene rinositis crónica, siguiendo a esos criterios de EPOS, de un grupo de otorinos europeos. Así, siempre una tercera parte sin relación a lo visible en las placas. Esas preguntas, aquí hemos usado un SNOT 20, que casi es lo mismo como el 22 que ustedes tienen, eso es una versión alemana. Es así que eso lo comparamos en 124 pacientes con cosas objetivas, haciendo rinoscopías, eso lo soy yo, y en el principio hemos usado nuestros broncoscopios, y más allá nos hemos comprado esos rinoscopios rígidos para nuestros estudios, y podíamos ver esos pólipos grandes que estaban obstruyendo las vías aéreas nasales, o aquí todo lleno de pus que está saliendo de los senos maxilares de un paciente. Y lo hemos comparado también con rinomanometría, como nosotros como neumólogos siempre estamos analizando los flujos del aire. Eso también lo podemos hacer con las vías aéreas superior, pero eso no nos ayudó. Es así que la rinomanometría no relacionaba con los síntomas ni con lo que hemos visto en la rinoscopía. Así eso era interesante para un estudio, pero todo el trabajo no es necesario en rutina, no correlaciona con el SNOT. Pero sí era así que el SNOT correlaciona con los síntomas de la vista de pólipos, obstrucción nasal, estaba relacionada con los síntomas en el SNOT de obstrucción nasal, roncar, que la nariz estaba
sacando mocos, secreciones o la reducción del censo olfactorio. Eso sí eran cosas que correlacionaban con lo que vimos en la rinoscopía, así que eso es muy importante preguntar si la nariz está tapada, si se ronca, si hay mucha secreción o si no se puede oler todo lo que hay. Así, eso eran los predictores para pólipos nasales o para secreciones nasales. Así, no es necesario que todos nos compremos rinoscopios, pero es muy importante que con cada presentación de un paciente con fibrosis quística usemos los rinoscopios o otros copios que tenemos como pediatras muchas veces, que también con eso miremos a la nariz. Y con eso, con los pacientes, creo que nosotros como alergólogos, neumólogos lo hacemos regularmente, y en fibrosis quística se ve mucho, así como en el paciente de Fernando ya se lo veía sin alguna forma de mecánica. Así se ven las turbinas nasales, medias, los pólipos, las secreciones o en alergia todo se puede ver un poco pálido y con secreciones claras en vez de las putridas que vemos en pacientes con fibrosis quística. Hemos hecho otro estudio viendo si hay limitaciones del olfato en pacientes con fibrosis quística. Y eso con los sniffing sticks, viendo dónde está el límite de sensibilidad, si se pueden diferenciar diferentes cosas para oler y identificación de cosas. Si vemos esa imagen, los con azul claro son los sanos y entre ellos no había nadie que tenía una anosmia, que no oyó nada. Y, en fibrosis quística es así que había casi un 9% con anosmia, más que un 60% con una hiposmia, una reducción del olfato, y solo 28% tenía una anosmia. Así que eso es una cosa muy frecuente en pacientes con fibrosis quística, y eso no es solo una cuestión estética o de gusto con la comida, sino eso puede reducir también la calidad de vida y el apetito, lo que siempre nos resulta un problema con pacientes con fibrosis quística, porque el olfato tiene mucho que hacer con el gusto, y si todo no tiene el olor, el sabor adecuado, no gusta comer, y eso puede reducir también la situación general, también el peso, así como lo crecen los menores, y eso también afecta la función pulmonar, si eso es un problema mayor. Si vemos el sistema de las vías aéreas superiores, aquí los senos maxilares, los frontales, las turbinatas etmoidales, eso es lo como nosotros, ojalá que respiremos usando la nariz, y con eso le damos un 100% de humidificación al aire inspirado, lo limpiamos y lo calentamos a temperatura del cuerpo. Ya en esa corta parte de la nariz llegamos en Alemania ahora tenemos 3, 4, 5, 6 grados, y cuando llega aquí ya estamos en 36 grados. En fibrosis quística es así que las cilias, la limpieza automática con mucociliar no funciona por deficiencia del CFTR, así que sabemos todo cómo se tapan las vías aéreas, y en consecuencia tenemos la inflamación, así como la vimos también en las imágenes de Fernando. No funciona la respiración por la nariz, y en fin se inspira aire fría, sucia y seca directamente por la boca a los pulmones, y con eso también pueden ingresar patógenos, tanto los virus como las bacterias, directamente al pulmón. Hemos estudiado si eso es un riesgo para adquirir pseudomonas en la vía aérea, y eso también lo hicieron los de Dinamarca, Niels Høiby, un amigo bueno que
hizo un montón de estudios, el más famoso de los microbiólogos aquí en Europa. Han visto si en pacientes que por primera vez adquieren pseudomonas, eso se adapta al sistema respiratorio. Si uno tiene el pseudomonas en el pulmón y solo se hace una terapia inhalativa por la boca y nada por la vía aérea superior, puede ser que haya una erradicación pulmonar, pero aquí arriba ellos enseñaron que se adaptan las pseudomonas al sistema inmunológico y que de ahí puede causar una recolonización de la vía aérea inferior con pseudomonas más agresivo, más resistente de lo que antes. Así que en esa situación es importante ver lo que está pasando en el entero el sistema respiratorio, en ese especial momento donde hay una colonización nueva con pseudomonas aeruginosa. Nosotros hemos hecho una serie de estudios comparando cómo a lo mejor se analiza lo que está colonizando los senos paranasales y hemos visto, como bien conocido es, que el esputo es lo mejor, aparte de la broncoscopia que no hacemos frecuente, o el esputo inducido para la vía aérea inferior, y el lavado nasal es el más sensible para encontrar lo que se encuentra en los senos paranasales de modo no invasivo. También se lo puede hacer en operación, pero eso no se puede repetir frecuentemente. Así, eso es nuestro sistema, usando 10 mililitros por cada lado de la nariz, salina estéril, isotónica, y esto también lo tenemos en película para entrenar. Y hemos encontrado en esos 24 pacientes que tenían pseudomonas en ambos niveles respiratorios, que en 23 de ellos genéticamente el pseudomonas era el mismo. Así que vemos que es un sistema respiratorio y que también en la vía aérea superior tiene alguna función, una concordancia entre los dos, y era necesario ver si eso tiene un rollo mayor en la colonización en el pulmón también. Hemos seguido con 40 pacientes haciendo ese lavado y el esputo inducido y viendo lo que hay de patógenos y también viendo la inflamación, eso también como estudios. Y arriba la vía aérea superior, ahí vemos que lo azul más frecuente no hemos encontrado nada que en la vía aérea inferior, que como abajo también arriba los estafilococos eran los más frecuentes y después el pseudomonas, y que hay una serie de más raros y hay cosas que solo se encuentran arriba o solo abajo, y en esos pacientes solo hemos visto el aspergillus en la vía aérea inferior. Ahora también en una paciente aquí en la vía aérea superior, pero es la primera de 180 pacientes que veo donde encontramos el aspergillus arriba. Tal vez ustedes lo ven diferente. Después hemos seguido analizando ambos niveles respiratorios durante 12 años seguidos, comparando el esputo con el lavado nasal, y eso es la película que ustedes pueden ver en el internet también, y si no lo encuentran me preguntan. Cómo practicamos eso en la rutina. Ahora con COVID es algo que no recomendamos tanto, todos los líquidos respiratorios pueden llevar el COVID, así que no es el mejor momento, así como Fernando también lo dijo, mejor esperar hasta que esto haya pasado. En los menores que no pueden hacer eso, tenemos el RenoClear, que es un sistema donde se ponen 10 mililitros de salina isotónica, se aprietan un botón, eso se conecta aquí con compresor, disculpen, y los líquidos entran aquí y se colectan en otro espacio, y eso lo hemos usado para colectar los líquidos de las vías aéreas superiores de menores de 6 años, así ya niños de 1 año se fueron hacia esa máquina cuando tenían obstrucción nasal, mucha secreción, y nos enseñaron que les gustó esa sensación de tener la vía aérea superior libre otra vez con el sistema. O en los menores también nasal swab, pero eso lo conocemos ahora de COVID, que no le gustará a nadie si se hace un examen ahí. 153 pacientes por más que 10 años como máximo,
con más que 10.000 análisis, más el vía aérea inferior que superior, y lo que hemos visto es que no es tan frecuente que alguien que nunca tenía el Pseudomonas lo tenga primeramente solo en la vía aérea superior. Así, eso no es necesario hacerlo con cada presentación, pero si uno tiene una colonización nueva y todavía estamos luchando para erradicarlo, más que un 40% lo tenía también después de ese tiempo observatorio en la vía aérea superior. Así, muy importante analizar ambos sistemas, por lo menos desde el momento donde uno esté intermitentemente colonizado y donde todavía tenemos la chance de erradicar. Cuando es crónico, ya no tiene tanta importancia eso. Hemos analizado lo que sacamos como lavado a nivel biológico con las interleuquinas y otras proteínas inflamatorias. Y en eso, por ejemplo, hemos visto que la MPO, una proteasa, es elevada en fibrosis quística en comparación a sanos, que antes de una terapia intravenosa era mucho más alto que después, y que después la inflamación se acercaba un poco a lo de los sanos, pero no llegó a ese nivel. Y hemos analizado cómo los antibióticos intravenosos en contra de Pseudomonas han afectado a la inflamación de la vía aérea superior e inferior. Después de como 7,5 días en promedio, la mieloperoxidasa bajó significativamente en los dos niveles respiratorios, pero ustedes ven que eso es muchísimo más en la vía aérea inferior que superior. Lo interpretamos así, que esas cuevas aquí de los senos paranasales no están bien perfundidas, y con la sangre los antibióticos llegan muy bien en el tejido pulmonar, pero no en esas células etmoidales o los senos paranasales. Así que tenemos un efecto retrasado o mucho menor aquí arriba cuando damos antibióticos sistémicos como tabletas o como pastillas o como la terapia intravenosa. No llegan igualmente a los senos paranasales. Así lo hemos llamado también como el título, y eso tiene consecuencias. Aquí había un estudio con cadáveres donde han analizado si la inhalación con un sistema común llega en los senos paranasales antes o después de una operación en los cadáveres. Es un estudio muy especial, no nos gustará tanto, pero han visto que después de la operación llegó mejor, y de eso los otorinos han sacado la conclusión que hay que operar a todos los pacientes con fibrosis quística, que no nos gusta la idea esa. Hay que ver cómo eso se puede hacer sin operación. Ya voy a hablar por qué. Si usamos un spray, nasal drops, casi no llega a los senos paranasales, solo al centro del respiratorio. Hay sistemas como el NasoNet, que en los Estados Unidos también se vende muy bien, y eso tampoco va a llegar bien en los senos paranasales. El RhinoClear lo hay en diferentes sistemas electrónicos que cuesta más que lo que yo enseñé antes. Eso también ayuda para sacar las secreciones de las vías aéreas superiores, pero probablemente no llega en los senos paranasales. Hay un sistema de Francia, Aerosonic, donde hay una superposición de vibración, y ellos enseñan que aparentemente eso llega en los senos maxilares, pero faltan los estudios de fibrosis quística, y nosotros hemos hecho una serie de estudios con el parisinos con una frecuencia de un 45%. Hay que ocluir un poco el palatino blando, creo que se llama, y parar la respiración mientras que se hace es un poco difícil. Eso no solo funciona cuando se entrena, cuando se explica bien. Y aquí vemos sin esa pulsación de 45 Hz, esa inhalación, el sistema inhalativo casi solamente llega a la vía aérea central. Y con la pulsación vemos que de repente los senos maxilares y etmoidales
están ligados por esos antibióticos o mucolíticos tópicos. Es una prueba de que si la nariz está tan libre para que uno pueda ingresar con esa terapia, eso puede tener un efecto. Y con eso hemos hecho estudios con diferentes medicamentos y Clearance Dynamics, así como los medicamentos salen otra vez de las regiones, hemos visto o han visto ahí que con pulsating aerosols, con aerosoles pulsantes, la retención, los medicamentos se quedan mucho más tiempo en los senos paranasales en comparación de solo poniendo eso como el nasal spray en la nariz. Así que eso ayuda para que un medicamento como un antibiótico pueda ayudar. Eso era un estudio con Donasa alfa, donde hemos visto que los síntomas en el SNOT-20 se reducieron significativamente con Donasa alfa en comparación con salina isotónica. Lo azul que vemos aquí no es un placebo enteramente, eso también tiene un efecto, pero el de Donasa alfa, que claro que es un medicamento muy caro y hay que pensar si esos recursos se gastan para eso, pero tenía más efecto. Y hemos analizado si eso también se puede conseguir con algo más barato, con salina hipertónica. Y el problema es con un 6%, eso irrita un poco a la mucosa y que no se toleró tan bien como lo pensábamos, así que no ayudó al nivel de Donasa alfa. Es una pena que no hemos hecho ese estudio con salina de un 3%, porque yo pienso que eso hubiera tenido un efecto bueno sin causar esa irritación. Así, eso es algo económico que se puede hacer en todos los sitios y muchos pacientes que en el promedio han dicho que tenían irritación, muchos se quedaron con la de 6% para sacar los mocos, las secreciones de los senos paranasales. Aquí teníamos un paciente que ahora tiene 22 años. En el 2006 hemos empezado con nuestras análisis rutinarias de la colonización de vías aéreas superiores. Antes nunca tenía pseudomonas y en junio del 2006 lo encontramos por primera vez en su lavado nasal. Eso fue en el principio de nuestros estudios y no sabíamos qué hacer. Y siempre pensábamos que una terapia intravenosa es lo más fuerte, con 2 semanas con tubamicina y ceftazidima por medio intravenoso. Pensamos que hemos hecho lo más efectivo. Pero después de 2 meses, él otra vez solo lo tenía en la vía aérea superior. En el momento no sabíamos qué hacer, pero los padres siempre preguntaban, tenemos que sacarlo de ahí antes de que baje al pulmón, y así, en fin, nos decidimos para inhalar tobramicina, 2 veces tobramicina, 80 miligramos por día, por un periodo de 4 semanas. Y de ahí él estaba negativo con pseudomonas en ambos niveles respiratorios por más que 10 años y no recibió anticuerpos en contra de pseudomonas que controlamos en nuestro centro rutinamente, aunque es algo costoso también. Así que es posible erradicar las pseudomonas allá, pero parece que la terapia intravenosa no es lo que gana el juego en ese sentido. También hemos hecho un pequeño estudio piloto para ver si es tolerable la tubamicina en la vía aérea superior, si hay efectos de alado, si hay efectos con el oído, si hace daño. Eso no lo hizo, fue muy bien tolerado en 1 o 2 veces 80 miligramos por día. Solo era un grupo de 9 pacientes, 3 recibían primero tubamicina y 3 salina isotónica, y después hemos dado la vuelta, crossover. Y aquí vemos que el número de colonias de pseudomonas bajó en 4 pacientes, pero en 1 subió tanto que no había resultados significativos. No sabemos cómo eso es. Puede ser que de repente baje un bloop y hay 1 millón de pseudomonas ahí dentro, así que ese
sistema no parece muy bueno para analizar los efectos, pero todos los pacientes tenían ya en ese pequeño grupo un mejoramiento de síntomas en el SNOT. Todos tenían pseudomonas, no queríamos erradicar, sabíamos que no será posible, pero los síntomas bajaron con ese antibiótico también en la vía aérea superior. Ahora, un tema muy importante, que hemos visto esos 6 pacientes que adquirían, 5, perdón, 5 que adquirieron pseudomonas nuevamente en alrededor o durante una operación de otorinos o atendimiento a los otorinos. Así, el paciente 5 estaba con el dentista y sabemos que es un riesgo eso. Y el paciente 1, ya muy temprano en el 2002, no teníamos un programa como evitar eso y desde su operación, como el segundo paciente, se colonizaron y se quedaron con el pseudomonas para el resto de su vida. Después hemos aprendido cómo tratarlo, así como lo dije en el otro paciente, y pudimos erradicarlo en esos 2 o 3 pacientes con nuestro programa. Y eso nos enseña que tenemos que tener mucha precaución en situación que mandamos los pacientes al otorrino, que los cuiden con pseudomonas y que la operación es un riesgo especial. Y aquí vemos las cosas de riesgo, ¿no? Eso lo conocemos, que aquí hay agua, que ahí puede estar el pseudomonas, y hay nubes con el pseudomonas que se pueden inspirar. También en los aparatos puede quedarse el pseudomonas y durante la operación, y después hay heridas donde eso se puede quedar en las heridas. Y también ya en la sala de espera en el otorrino es así que los pacientes, como en Argentina, todos se van a bañar de pronto cuando el COVID lo permita, y mucho baño, ya uno tiene una otitis externa, y eso muy frecuente está asociado con pseudomonas. Tanto también como una traqueostomía, ¿no? Aquí es casi un 100% que por el tiempo ya tienen sus pseudomonas allá. Así, si un paciente nuestro está centrado entre uno con otitis externa y uno con traqueostomía en la sala de esperas, eso ya es un gran riesgo que tenga contacto con pseudomonas, y más todavía si es después de la operación, si las heridas ahí están abiertas y el pseudomonas puede quedarse ahí fácilmente. Fernando ya enseñó esa imagen de Casper Niels, un amigo de Copenhague, en Dinamarca también, el otorrino, que en su programa casi están operando a todos los pacientes con fibrosis quística. Eso no nos gusta, nosotros queremos prevenir eso también por la causa que dije ahora, y ellos dicen que ayudó en contra de la colonización, pero tenemos que ver que siempre combinan una operación con 2 semanas con antibióticos intravenosos, acetamiprid, con ceftazidima, por ejemplo, con Pip-Tax, y después han hecho un lavado nasal con 3 millones de colomicina. Cada día lo han dejado pasar con 250 mililitros de salina isotónica. Así, un montón de antibióticos después de la operación, y junto sí me puedo imaginar que eso ayude, pero tal vez también los antibióticos sin la operación, y la operación sin los antibióticos la veo como un gran riesgo, y temo que unos otorrinos copien ese sistema sin ver que eso estaba combinado con muchos antibióticos. Así vemos que decimos que se debe usar la otorrinología para cirugía si todo lo conservador no ayudó. Y eso es un paciente nuestro donde yo hice una rinoscopía después de 4 años después de su operación. Eso todo son pólipos, se ve como uvas, y entre esos salen los mocos de las vías aéreas superiores de los senos paranasales. Aquí también una cascada de mocos, aquí los pólipos. Lo tengo como película también, pero así se ve después de un tiempo, ¿no? Y conozco un paciente que se operó 19 veces de otorrinos que nunca usaron lo que hay de terapia conservadora, y una serie de pacientes que tenían 5 a 15 operaciones. Así, ¿cuál es el tratamiento conservador? Ahora sigo con folios en español
porque creo que eso es mi resumen y son las cosas más importantes. No sé, muchos de ustedes conocerán a Jean Chevalier, el que inventó el drenaje autogénico en Bélgica, un fisioterapeuta genial que desde hace 30, 40 años está trabajando con fibrosis quística. Y él dijo ahí en Creta en el 2005 que es tan importante limpiar la vía aérea superior como la inferior. Y aquí tiene su pañuelo en la mano y nos presentó muchas cosas. Eran muy interesantes los que también estaban con nosotros. Y él dijo que no debemos limpiar la nariz tapándola, porque eso tiene el efecto de Bernoulli. Si se tapa eso y se da mucha presión de adentro, los líquidos, los mocos, las bacterias van para los senos paranasales y ahí se quedan. Así podemos aprender de ese futbolista que en ese caso no se llama Maradona, pero de ese gran futbolista argentino. No hay fotografías tan feas como de ese inglés, creo que es. Tanta pena que el gran Maradona murió. Pero eso es un sistema que puede ayudar, no es estético, no se ve nada de higiénico, pero hay que tener el pañuelo abierto para que no se empuje todo para los senos paranasales. Mejorar el drenaje, nosotros recetamos o hacemos un spray con salina isotónica, un poco hipertónica, con concentración como salina del mar, por ejemplo. Eso se puede usar como nasal spray, pero yo no lo usaría por más que una semana por los pseudomonas. Aquí Chevalier enseñó con una colaboradora cómo hace el lavado nasal con 250 mililitros de salina isotónica. Eso lo hizo en el público ahí en Creta, era una maravilla como lo presentó a nosotros, ¿no? Así que se deja pasar ese líquido de un lado al otro y eso cambia que las secreciones y las crustas salgan. En Dinamarca siempre son un poco más agresivos, aquí lo hacen con presión, eso es el hijo de Caspar Eneas, mi amigo de otorrinolaringología. Así también se puede apretar, pero yo lo aprecio más de lo pediátrico, de lo conservador, que con la gravitación. Eso se hace. Hablé del Rinoclia, aquí una paciente mía que lo está usando en sus propias manos, para decirnos que tiene sus costos, que solo ayuda cuando uno está bien entrenado y cuando todavía hay un pasaje de aire y si todo está tapado, no se puede conseguir nada con eso. Si la nariz está obstruida, menos que una semana con decongestantes. Ya también conozco muchos médicos que son adictos a los decongestantes. Y si hay esa obstrucción crónica, es razonable usar los esteroides tópicos que Fernando también enseñó perfectamente. Que ahí los más modernos inmediatamente, no, exactamente lo que Fernando dijo, como metazona, por ejemplo, la fluoxetina, esos son los que se deben usar. Cada noche o también cada mañana, cada noche después cepillar los dientes para sacar lo que todavía está en sitios donde no necesitamos. No, los patógenos con los antibióticos, ahí hablé de la deposición en las vías aéreas superiores. Y si todo eso no ayuda, las operaciones si no se puede usar. Y en eso tener en cuenta los riesgos de la cirugía para adquirir un pseudomonas y en todo lo que hablé de todos esos sistemas, como en los sistemas hilanativos para el pulmón, lo más importante es la higiene. Si no, cada uno de esos aparatos puede ser algo donde se cultiva el pseudomonas y lo peor siempre es trabajando en contra de pseudomonas y mientras tanto incluyendo él en el sistema respiratorio. Así, limpiarlo, no usar cosas como el spray para más que una semana, dejarlo secar y a mí no me gusta ese sistema porque tiene tantos ángulos y no se puede secar bien. Lo más simple, lo mejor o algo como este que se puede tomar en piezas. Mis conclusiones, tenemos un sistema de las vías aéreas superiores. Casi todos los pacientes que atendemos tienen algo de la rhinosinusitis
porque el defecto de CFTR igualmente lo tenemos en la vía aérea superior como en la inferior. Eso no se puede sacar. Si se sacan los pólipos, se opera, la cicatriz otra vez tiene la deficiencia de CFTR. Pueden ser un sitio de primera o persistente colonización con patógenos como Pseudomonas aeruginosa. El lavado nasal es lo más práctico o más efectivo para encontrar Pseudomonas u otros patógenos en las vías superiores. Y en la situación de una colonización nueva o intermitente, no queremos pagar tanto. Vamos a encontrar el Pseudomonas mucho más frecuente abajo que arriba. Hemos aprendido de un paciente mío que dijo que su médico no quiere pagar los análisis microbiológicos. Si sabemos que no lo vamos a encontrar cada vez, también se pueden juntar esos líquidos. La paciente lo puso en un tubo y lo entregó al médico, y cuando es positivo también se puede buscar, era de arriba o abajo, con eso se pueden ahorrar recursos. Y otra cosa importante, si uno inhala por la boca, es bueno que exhale por la nariz, porque así, por lo menos en la vía aérea superior, llegan los mucolíticos o los antibióticos, no llegarán en los senos paranasales, pero en el mismo trabajo, en el mismo tiempo de inhalación, sin costos mayores, hacemos algo para la vía aérea superior, y eso se puede hacer fácilmente en todo el mundo. No llegan a los senos paranasales, como dije, pero eso lo pueden hacer los aerosoles vibrantes. Y si se hace una cirugía, si se manda al otorrino, hay que tener en cuenta lo que dije como preservación en Pseudomonas. Con una imagen de Alemania, lo que aquí se hace como artesanía. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho en el tiempo de COVID. También me alegra mucho tener esa reunión con ustedes, y eso también lo podemos tener muy frecuente si ustedes quieren. Y a ver, me agrada tener una discusión con ustedes ahora. Muchísimas gracias. Cuídense. Muchas gracias, Joaquín, por la disertación. La verdad que estuvo buenísima. Hay varias preguntas. Bueno, como yo soy uno de los coordinadores, voy a empezar yo. La primera pregunta que me gustaría saber es, que también fue una de las que hicieron, ya que están hechas, es si estudian sistemáticamente la vía aérea, o sea, le hacen cultivos, por ejemplo, cada 2 meses, como hacemos los cultivos de secreciones bronquiales, o lo hacen una vez por año. ¿Con qué frecuencia con qué frecuencia de cultivos, o qué frecuencia lo hacen esos cultivos? ¿Sí? Bueno, por esos 10 años lo hemos hecho cada vez más para aprender, porque no se lo hizo antes, ¿no? Ahora hemos aprendido que un paciente que está crónicamente colonizado, si lo tiene en el pulmón, también esperamos que esté aquí. Así que no tiene un valor aditivo, y si tiene muchos problemas aquí, también puede inhalar los antibióticos ahí arriba. Pero si queremos erradicarlo, es razonable hacerlo cada vez. Ambos niveles. Para no pagar tanto, se pueden unir las dos cosas en un tubo, ¿no? Y si se encuentra el Pseudomonas, se puede diferenciarlo. Así que estamos bajando de lo que hemos hecho para ese estudio a un nivel más económico y más realizable. Y en el caso de que te quieren erradicar una pseudomona que está en el cultivo de secreciones, ¿sí? Ahí sí le estudian la vía aérea superior, y si pueden, o sea, han visto que erradican de la vía aérea inferior y no de la superior, y tratan la vía aérea superior solamente. No sé si me entiendes. Vivimos el sistema entero entonces, ¿no? Conocemos, si está ahí, también más probable que está allá, ¿no? Y hay unas veces donde no vemos Pseudomonas aquí, pero está allá y todavía queremos erradicar. Si estaba una vez allá, tratamos ambos niveles. Y ahí los 2 niveles controlándolos frecuentemente también, ¿sí? Así, un cultivo negativo no nos da la seguridad de que se erradicó, ¿no? Seguimos por un tiempo de meses
con la inhalación antibiótica, pero lo mínimo sería la tobramicina o colomicina que ustedes tendrán, que se inhala por la boca y que se exhale por la nariz, ¿no? Eso es lo mínimo. Y si bueno, ahí tenemos un teme que se quede ahí, algo como los antibióticos, la inhalación virante sería una posibilidad. Bárbaro. Ahí te perdimos un segundito, Johan. De igual forma, ahora le hacemos una pregunta al doctor Fernando Meneghetti, que preguntan cuáles son los parámetros que considera el score de SNOT. Bien, en todo caso voy a compartir de vuelta una imagen para que lo puedan ver en directo y contestarle que el material de SNOT lo van a encontrar en la página de APAFIC, por lo cual a partir de terminada la charla pueden consultarlo allí para que todos lo puedan tener y emplearlo como herramienta para la atención. Pero a ver si lo están viendo bien. Presentación con... ¿Lo ven bien? El SNOT 22 toma en cuenta datos nasales, extranasales, auditivos, faciales, alteración psicológica y del sueño, y determina el impacto de la rinosinusitis crónica, también evalúa calidad de vida, y se puede utilizar para comparar los resultados de cualquier terapia que vayan a emplear, incluida la quirúrgica. Hay también otro score que se llama SN5, que está validado para niños de 2 a 14 años, el SNOT 22, es extrapolado de la rinosinusitis alérgica o crónica, no específica de fibrosis quística. Allí tienen las referencias bibliográficas, pero casi todos coinciden en la obstrucción nasal, rinorrea, dolor o presión facial y la hipo o anosmia, que son los síntomas con los que uno define una rinosinusitis crónica, más un montón de otras preguntas que se hacen respecto a calidad de vida. Es muy sencillo de llenar, como dijo Johan, no puede llevarle más de 3-4 minutos. Chicos a partir de los 5 años son capaces de contestarlos solos, sin ayuda de los adultos, o por lo menos ir haciéndole las preguntas en voz alta si no son capaces de leer o interpretarlas. Pero, bueno, como les dije, va a quedar a disposición de la bibliografía en la página de APAFIC. Bárbaro, gracias Fernando. Ahora una pregunta para Johan, le manda Silvia Gardner desde Barcelona, te manda muchísimos saludos y obviamente te felicita por la excelente presentación. Y quiero hacerte 2 preguntas que voy a aprovechar también para mezclarlas con un poco las que hicieron al público. Por un lado es si realizamos lavados nasales, cuando en el caso que no podamos erradicar Pseudomonas aeruginosa y Staphylo aureus, ¿qué utilizás para dichos lavados? ¿Cómo lo indicás en las nebulizaciones? Tobramicina 300 miligramos cada 12 horas para Pseudomonas, para Staphylo, si lo usás cuánto tiempo, cada cuánto después lo vas siguiendo con cultivos de control, si usás amoxi ante la presencia de Staphylo aureus. Esa sería la primera pregunta. Bueno, para el lavado diagnóstico usamos 10 mililitros, ¿no? Para el terapéutico 250 mililitros de salina isotónica. Para la erradicación de Pseudomonas hemos hecho este estudio con 80 miligramos de tobramicina, pero un colega mío dijo que copió lo que hemos hecho y que funcionó excelente, que erradicó el Pseudomonas en unos pacientes, y yo le pregunté cómo lo hizo, eso ya era hace 5 años, y él dijo, uso 2 veces 300 miligramos, y el paciente lo toleró excelente y se fue el Pseudomonas. Así que no era en el estudio, que no hay datos de seguridad, pero parece que funciona, y algo como 300 miligramos también serían posibles, ¿no? Faltan datos a largo plazo. O con 1 millón de colomicina, eso también es algo que siempre esperamos como 2 semanas para después hacer el lavado
para ver si funcionó la cosa, ¿no? Porque teniendo el líquido nasal con colomicina o tubamicina no va a crecer nada, ¿no? Así que esperamos un tiempo hasta que ya no lleve el antibiótico lo que sacamos de las vías aéreas, ¿sí? Bárbaro. La segunda pregunta, fusionada un poco también con algunas del público. En general, Silvia también te quería preguntar, en esta nueva era de los moduladores del CFTR, ellos generalmente en Barcelona hacen TAC pre-tratamiento antes de comenzar y al año con una nueva valoración tomográfica de senos con resultados excelentes. Y ahí te lo engancho también para ver otra pregunta del público en el cual te dice ¿qué modificaciones ha visto desde el punto de vista nasal en aquellos pacientes en los cuales tenés incorporado con tratamiento de moduladores? Bueno, en Alemania es así que tenemos esos 4 moduladores, ¿no? El Ivacaftor en G551D, donde yo tenía 19 pacientes que lo recibieron, es fuerte y ahí hemos visto un mejoramiento increíble. Después hay Orkambi o Synkevi, las dos combinaciones con Tesacaftor o Lumacaftor, que no es muy efectivo. Es muy caro y no ayuda mucho, pero en unos pacientes sí tenía un efecto. Pero distinguimos moduladores fuertes como Ivacaftor en G551D y la triple de ahora. Y en esos moduladores fuertes, hasta que se mejoraron las imágenes tomográficas, a un nivel casi de normal durante de medio año o un año. Y los síntomas también bajaron. Ahora una paciente mía que recibió la combinación triple, le hacemos análisis gastroenterológicos. Marta Wagner también está aquí, que con ella también usamos el abdomen score que desarrollamos y después de la terapia ella dijo que ahora mucho peor, que apestan sus heces. En el baño apestoso hasta que no lo soporta. Y la razón, la causa fue que nuevamente ella tenía el olfato, que le revinió el olfato. No pienso que no olió peor que antes, pero olía así como era. Así que también en esas cosas que vemos en tantos pacientes había una mejoración inesperable. ¿Sí? Así con los moduladores potentes esperamos cosas que no esperábamos posibles antes, también en la vía aérea superior. Acá otra pregunta es, ¿cómo deciden qué paciente va a cirugía y cuál no? Y si el de los pacientes que van a cirugía ven recaídas de los síntomas y en qué porcentaje. Pues tenemos toda esa serie de cosas conservadoras que dije, y eso lo tratamos todo. Y también a largo plazo, ¿no? Los esteroides tópicos con pólipos. Y había una serie de pacientes que ya tenían su cita para la operación. Y empezamos con los esteroides tópicos, donde los datos no son muy buenos. No hay evidencia para eso porque faltan los estudios que lo enseñan. En todo ese sector hay muy pocos estudios, así que no hay la prueba de que los esteroides tópicos ayuden, pero hemos sacado una serie de pacientes de la lista de Opera con esteroides tópicos que se usaron entonces también para meses o años, ¿sí? Es algo muy individual, en fin. Si uno tiene complicaciones que no son muy frecuentes, ¿no? Como flegmona ocular, casi no lo hay en fibrosis quística, o que todo esté tapado, eso es una causa, una razón fija para operar. Y en los otros tratamos con lavado nasal, con los esteroides tópicos, con antibióticos, con inhalación vibrante, todo a prevenir. Y si tienen operación, tratamos que la próxima no sea tan pronto, también con las mismas herramientas, ¿sí? Así que también mando pacientes al otorrino para operar, pero antes quiero haber probado todo lo conservador, porque sé si no llegamos a 15 veces de operación en la vida de un paciente con fibrosis quística. Perfecto. Después hay otra pregunta
acerca de la posibilidad de recuperación o aislamiento de elementos micóticos en vía aérea superior. Yo, de los pacientes que tengo fibrosis quística, 2 han sido operados con los otorrinos, con parcial mejoría, como te pasa a vos en la clínica diaria, y en uno el otorrino nos llevó el apunte y logró hacer, en el momento de la cirugía, 10 cultivos de las distintas zonas de los senos, emboidales, etc. Y bueno, y tuvimos realmente recuperación ahí. Es un paciente que tenía infección micótica pulmonar por Acremonium, y acá preguntan si tenés algo de experiencia con Pseudosporium también desde el punto de vista de vía aérea superior. Pues con infecciones fungales, hongos, ahí tengo muy poca experiencia. Es así que no lo vemos aquí tanto en Alemania, pero yo hablé con el jefe de otorrinología de Gent en Bélgica, que es muy famoso, que estaba en Arabia por muchos años, y él haciendo estudios con los de Arabia, y él dijo que ahí allergic fungal rhinosinusitis, se llama rhinosinusitis alérgica de hongos, de funga en la nariz, es muy frecuente allá. Pues para mí, yo no lo entendí en el principio, pensé que están en el desierto, ¿no? ¿Cómo van a tener hongos ahí que necesitan humedad? Y me habían invitado a Oman el año antepasado y ahí nos fuimos por el desierto con un jeep y ahí el sistema ¿cómo se dice?, de clima en el auto lo pusimos y apestaba de hongos. Y creo que de ahí vienen esas infecciones frecuentemente. También es posible que eso sea algún problema mayor en Argentina, que en Alemania no tenemos tanto calor normalmente. Pero todas, como tanto en esa sección nos falta aprender, y eso lo podemos hacer juntos, y pueden poner fungicidas en un sistema vibrante también, y siempre es la pregunta si hay una inmunodeficiencia o si los pacientes toman esteroides sistémicos por ABPA, por ejemplo, ¿no? Si hay otra causa para una infección fungal. Pero muy poca experiencia, pero el MRSA también es algo muy interesante, que es más frecuente en Argentina, y también ahí puede quedarse, ¿no? También sería interesante tener estudios con antibióticos tópicos para erradicarlo en vía aérea superior como inferior. Hay mucho de aprender. Una Hay una pregunta más. pregunta de la doctora Wagner, que es gastroenteróloga, y lo que pregunta ella es si, que como se ha visto relación entre la vía aérea superior y el tubo digestivo y la mucosa intestinal, si ustedes vieron alguna relación entre rinosopatías en pacientes con fibrosis quística y el score abdominal de fibrosis quística, si vieron alguna relación entre esas dos cosas, entre los pacientes que tenían rhinosinusitis y más o aumentado el score, ¿no? Sí. Bueno, en los estudios que hicimos elaborando ese score, hemos buscado correlaciones, y sí las había con pacientes con hilio meconial, por ejemplo, que tenían más síntomas, pero no lo hemos encontrado con rhinosinusitis. Pero también es posible que en un grupo mayor internacional, que juntemos datos de más pacientes, ahí se encuentre más, así que es muy interesante también hacer análisis con el SNOT y con el Abdomen Score, las dos cosas a la vez, y podemos aprender cosas que antes no sabíamos en ese sentido. Claro. Gracias. Fernando, te quería preguntar, hay una consulta de una mamá de una paciente con fibrosis quística, entonces aprovecho a hacer la pregunta más local, porque pregunta qué elementos podemos utilizar en la práctica para hacer los lavados nasales. Nosotros lo hemos visto, incluso desde lo simple, a Johan hacer los lavados nasales con una jeringa en el congreso, creo que fue el europeo, que fue magistral, y bueno, nosotros lo adoptamos en muchos pacientes, pero hay algunas dispositivos que los pacientes pueden, para dar una respuesta práctica en Argentina, ¿qué dispositivos vos utilizás en tus pacientes o más allá de la jeringa para el lavado?
Sin dar nombres comerciales, el spray nasal que se utiliza para los postquirúrgicos acá en Argentina es un vaporizador que para lavado nasal funciona. Con algunos hemos utilizado la jeringa y después en los negocios que acá popularmente se conoce como los chinos, suelen vender pomos que son como también los europeos lo tienen, son pomos que son fácilmente comprensibles y uno puede utilizar adentro cualquier tipo de solución. No sé, personalmente en el consultorio y en el hospital les decimos que usen tantos lavados como ellos adhieran, porque este es un problema, la adherencia a los lavados nasales, a los sprays nasales, corticoides, antibióticos, es algo que se suma al tratamiento y entonces me parece que estas recomendaciones que da Johan de aprovechar las nebulizaciones para que sean exhaladas por nariz, aprovechar, digamos, y tratar de unificar los tratamientos para que no tengan una gran carga de tratamientos y horarios que les llevan, ¿no? Pero no tenemos dispositivos que se compren comercialmente en Argentina. Sí se pueden conseguir estos que Johan no recomiendan, que son de la marca Pari, que tienen acodamientos donde se puede quedar depositado el agua y contaminarse con pseudomonas y otros gérmenes, ¿no? Entonces a veces el mismo remedio es la fuente de contaminación. Así que sí. Creo que no sé si Claudio querés aportar algo respecto a algún dispositivo que conozcas acá en Argentina. En realidad que yo no conozco, como lo que dice Fernando, incluso se pueden comprar en la farmacia los pomitos de solución fisiológica de 100 centímetros y nosotros Perfecto. Le hacemos con eso directamente, ¿sí? No es que hay algún dispositivo específico, por lo menos no acá en Argentina en venta. El único dispositivo específico que hay que yo conozca es el Parisinus, ¿sí? Que sí se consigue y que uno el Parisinus lo que tiene de bueno es que puede usarlo para nebulización común y para el seno también para nasal, ¿no? Entonces el mismo equipo se puede usar para las dos cosas, pero no otra cosa. Otra cosa es que estos portales de compras por internet han permitido que lleguen los productos y, por ejemplo, algunos papás consiguieron que es un francés y a veces no gasta mucho más y es muy fácil, se puede comprimir muy fácil y vienen con distintos picos que uno puede adaptar para el tamaño y hacer el lavado correspondiente. Sí, esto lo han conseguido aquí en Argentina a través de estas páginas de venta por internet, ¿no? Acá me dice Paula, que es nuestra kinesióloga, que hay unas teteras que se venden, que sobre todo para yoga, a ver, que me dice, hay lugares que venden unas teteras para lavados nasales, la usan los que hacen yoga y que dice que en la India es muy común, que bueno, eso es un lugar donde una cosa que se podría comprar, ¿sí, Johan? Sí. Claudio, eso de las Indias es de vidrio o de porcelana o algo, eso es buenísimo para limpiar, ¿no? Y para mí, lo más simple, lo mejor, lo menos costoso, ¿no? Así que eso de azul que enseñé en mi presentación de Pari, tiene muchos ángulos, cuesta más, no es bueno para fibrosis quística. Así lo que Claudio está diciendo, algo de las Indias como Netil Pot se llama, por ejemplo. Netil, eso se puede encontrar en el internet, son como, no sé, $10 o algo que costará un sistema de esos. Y también hay bolsitas donde se puede hacer la salina isotónica, pero hay que tener cuidado de no cultivar pseudomonas en eso, ¿no? Hay que hervirlo y tenerlo estéril. Pero con sistemas de esos, creo que para lavado nasal, también lo que Fernando Getty dijo, enseñó, eso también será posible. Eso será con presión, lo otro con la gravitación. Muy bien. Y acá en Argentina, Johan, por ahí los padres lo conocen por ahí con el nombre de lotas, ¿entendés? Para hacer los lavados nasales también. Después, otra pregunta que quería hacerte en base, efectúa Julio Nadeo, en base a la Asociación a veces Dermatitis Alérgica y Compromiso Rinosinusal Crónico, si hay alguna experiencia tuya o artículo que hayas leído en la utilización de los pacientes fibroquísticos de antileucotrienos como Montelukast.
Bueno, era una esperanza que eso también tenga un efecto, pero no se cumplió así como lo esperábamos, ¿no? En general eso solo sería algo con alergia, cuando uno tiene las dos cosas a la vez, um, pero no tan efectivo, ¿no? Bien. Sí, con anti-ILE, no sé si lo tienen, Xolea, que se pone subcutáneo, carísimo también. Si hay una alergia muy fuerte, un asma muy fuerte, donde ya se usaron todas las etapas básicas, ahí eso también se puede aplicar. En unos pacientes que tienen más problemas alérgicos que con fibrosis quística también puede ser que ayude. Y después Hay otra dos pregunta. preguntas. Dale, Sí, sí, dale, Fer, Claudio. perdón. No, una pregunta acerca de la probabilidad de epístasis en los pacientes con fibrosis quística, tanto en los que han sido como no operados. Y aprovecho para engancharte otra pregunta vos que tenés visto un montón de pacientes con tomografía o resonancia de la parte de seno. Yo siempre hubiera esperado, en los poquitos que tengo evaluado, como que también hubieran tenido bastante hipertrofia adenoidea, considerando una gran reacción desde el punto de vista linfático a todo el proceso inflamatorio superior y desde el punto de vista infectológico. Y no he encontrado asociados, siempre mucho compromiso de senos, pero no tanto hipertrofia adenoidea. No quería saber tu consideración de epístasis y adenoidea. Sí, pues eso es algo de los preescolares, ¿no? Con los adenoides, que en ellos también se puede encontrar pólipos clásicos, ¿no? Y no tanto los adenoides, eso también lo veo así, ¿no? Como en disfunción ciliar tenemos otitis, también la rhinosinusitis crónica, pero en fibrosis quística los pólipos ya en preescolares son algo donde tenemos que contarle a todos los otorinos que en esos pacientes hagan un examen de sudor, ¿no? Pero muy pocas veces teníamos los adenoides. Pero ya unos niños de 4 o 5 años también mandé a operar y en 2 de los últimos 2 años había relapsos de los polipoides dentro de 3 a 6 meses. Increíble lo rápido que aparecieron otra vez. ¿Sí? Hay un par de preguntas con respecto a Burkholderia cepacia, ¿sí? Uno es si tiene experiencia, bueno, en colonización o en erradicación de Burkholderia cepacia en la vía aérea superior en pacientes comunes, y otra es qué pasa con los que tienen Burkholderia cepacia pretrasplante, se trasplantan y con la vía aérea superior que probablemente la sigan teniendo, como si ustedes tienen algún procedimiento para erradicarla o eliminarla, ¿sí? Sí, bueno, hemos publicado algo de pacientes, empiezo con la pregunta segunda, donde hemos enseñado que de veras, después del trasplante, uno tiene un pulmón libre de pseudomonas, pero los pseudomonas se quedan en los senos paranasales y después descenden y los pseudomonas idénticos que hemos enseñado con Burkhardt-Tümmler en Hannover son los idénticos de aquí que otra vez colonizan a los pulmones. Así que eso de veras es algo crítico también en pseudomonas. Así, si ustedes tienen un programa de trasplante, es bueno también tener esas terapias en cuenta, o por lo menos inspirar con los antibióticos por la boca y expirar por la nariz también en ellos. Pues la erradicación de Burkholderia es algo tan difícil, ¿no? Que tenemos que encontrar antibióticos que se pueden inhalar. Y en Dinamarca ellos dejan inhalar casi todos los antibióticos que se venden en líquido. No hay muchos estudios de seguridad de eso. También la ceftazidima, meropenema, esas cosas también las aplican por inhalación. No creo que lo han tratado con el parisinos todavía, pero eso sería algo simultáneo posible, pero claro que es muy caro eso, mucho trabajo y requiere muchos recursos y la adherencia no va a ser tan buena en eso, ¿no? Así que es algo donde otra vez tenemos que aprender más juntos y ojalá que encontremos métodos eficientes en el futuro, pero no es satisfactorio la cosa en eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Johan, en los 5 pacientes que tenemos,
vimos mucha afección de vía aérea superior, no tenían una tomografía con una afección muy severa y las pruebas funcionales eran bastante buenas. Y todos eran pacientes con mutaciones de tipo 1 o tipo 2, es decir, de las mutaciones más severas. ¿Crees que es porque los neumonólogos le damos más importancia a la vía aérea inferior y entonces están más limpios sus pulmones que su vía aérea superior? ¿O hay alguna otra posibilidad que entiendas que hace que tenga mucha vía aérea superior afectada y no tanto pulmonar? Pues, en fin, no entendemos eso, ¿no? Tenemos pacientes con delta F508 2 veces, unos que ya tienen hillo meconial y un desastre ya desde que nacieron, y otros que tienen 30 años, juegan fútbol en clubes y son los mejores en tenis o algo así, con las mismas mutaciones, ¿no? Y hay unos que tienen muchos problemas de las senos paranasales y nada abajo y al revés. Y es así que tenemos unos pacientes con mutaciones leves, mutaciones clase 4 o 5, que después de que yo tenía presentaciones con otorrinos, ellos lo mandaron a mi sitio y diagnostiqué una fibrosis quística leve, que ahí eso era su problema central. Pero hay muchas cosas que modulan la severidad de fibrosis quística también en hermanos, ¿no? Tengo 2 hermanos donde ella tenía trasplante pulmonar y hígado perfecto, y el hermano está antes del trasplante del hígado y el pulmón está perfecto, ¿no? En la misma mutación, con las mismas condiciones familiares, así que es algo místico donde tenemos que aprender mucho, como en tanto, más preguntas que respuestas que doy. Bueno, vamos a hacer la última pregunta en honor al horario y después vamos a agradecerle a Joaquín por esta presentación. La última pregunta sería, si ustedes ven que en los pacientes que tienen infección de vía aérea superior por estafilococo meticilino resistente tienen más incidencia de pseudomonas o no hay diferencia, o bueno, ¿tienen alguna diferencia cuando tienen infección crónica con METI-R o no con respecto a la pseudomonas? Pues creo que los datos internacionales estadounidenses, por ejemplo, también son así, que hay más correlación, ¿no? Son los más avanzados. Nosotros tenemos la suerte de tener muy pocos con MRSA. Meticilino resistente, sí. Algo como Porque ¿Perdón? No, que en general meticilino resistente son de climas cálidos y húmedos, entonces por eso es que tienen mucho menos ustedes, ¿sí? Así que eso sería una pregunta que más puedo darle a ustedes que ustedes a mí. Y ahí puedo aprender de las experiencias que ustedes tienen, ¿no? Sí. Bueno, Johan, muchas gracias por la presentación. La verdad que estuvo bárbaro. Hay algunas preguntas más, pero bueno, en el horario y que ya llevamos 1 hora y media, vamos a terminar por ahora, por acá. Les vamos a mostrar solamente con respecto a las 3 preguntas que mostró Fernando, cuáles fueron los resultados. Y bueno, lo que vemos es que con respecto a la primera, si hacen evaluación de la vía aérea superior, hay un 50% que a veces lo hace y un 40% que sistemáticamente lo hace. Pienso que después de esta presentación probablemente estos porcentajes varíen. Y con respecto al control radiográfico o tomográfico, también está dividido, más o menos un 40% lo hace sistemáticamente y otro 40% de acuerdo a la necesidad. Y casi todos los centros tienen, el 75% de los centros tienen otorrino, con lo cual uno podría decir que todos podrían, o la mayoría de los pacientes con fibrosis quística podrían ser evaluados por un otorrino, y los que no tengan, los centros que no tienen, probablemente pueden ser derivados a algún centro de mayor complejidad. Con respecto a la tomografía, que bueno, que para ustedes, como vos decías, Johan, que no lo hacían tan comúnmente, nosotros lo que hacemos es cuando cada 2 años hacemos tomografía de pulmón, como es bueno, el mismo coso, le pedimos tomografía de senos paranasales y de pulmón, y ahí vamos evaluando
Esto es lo que hacemos nosotros en nuestro centro en Buenos Aires. Para hacerlo cada 2 años le hacemos las dos cosas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Creo que todos debemos empezar a pensar mucho más en la vía aérea superior como parte, incorporarla a nuestro pensar en los pacientes con fibrosis quística y no solamente abocarnos al pulmón, ¿sí? Es como dijo Johan, me parece que es todo un solo sistema, la vía aérea superior e inferior, y que muchas veces que no funcione la vía aérea inferior es porque tenemos gérmenes en la vía aérea superior que están haciendo que produzcan infecciones crónicas también de la vía aérea inferior, ¿sí? No sé si, Fernando, querés decir algo más. Solamente, bueno, yo agradecer a Johan, fue muy bueno el webinar, y les doy la palabra a alguno si quiere decir algo más. A los dos Fernandos. No, gracias a todos. Johan, disculpa que nosotros acá en Argentina diríamos que te exprimimos tanto tiempo que te hicimos hablar casi 1 hora y media seguida, pero para nosotros es un placer y gracias como siempre de hacernos abrir nuestra vía aérea superior para que comprendamos la vía aérea superior de nuestros pacientes fibroquísticos. Fer Meneghetti. Bueno, no, un gran abrazo a la distancia. Agradecerte profundamente el tiempo, la disposición y siempre todo lo bueno que tenés para enseñarnos. Y que debemos aplicar, ¿no? Gracias. Y gracias a los participantes, que todavía quedan un montón de los que hubo, y por la cantidad de preguntas, ¿sí? La verdad que fue muy grande la cantidad de preguntas, me parece que fue muy bueno y muy enriquecedor para todos. Así que, Johan, nos veremos en algún momento presencialmente y vamos a ver si nos podemos dar un abrazo en ese momento, todavía no. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, fue todo un placer. Para mí es increíble que en el mismo momento estamos sentados aquí enfrente de nuestro ordenador y hablando así de puerta a puerta. Eso es genial, me encanta y podemos repetir algo con mucho gusto y me alegra algún día venir otra vez a Argentina, aprovechar de su lindo país y viajar, conocer y verle a ustedes en vivo otra vez. Cuídense mucho con el COVID. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias a todos ustedes, ¿no? Gracias. Gracias a vos. Adiós. Muchas gracias.